Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su salud. Recuerde que estamos todos los lunes y viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en el Canal 3, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico, programacitamedica@yahoo.es, o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea directa nacional o nuestra línea 886-8000. Hoy con un programa bastante especial dedicado a esas enfermedades psiquiátricas más frecuentes del adulto, y del adulto mayor. Así que estén muy atentos, vayan comenzando a preparar sus preguntas, que dentro de muy poco pues vamos a abrir las líneas para que ustedes comiencen a hacerlas y aquí aclararlas con nuestro invitado. Le damos la bienvenida a la doctora Doris Amanda y a nuestro invitado el día de hoy. Buenos días, doctora Doris, ¿cómo ha estado? Buenos días, doctor Juan Carlos. Buenos días a cada uno de ustedes, allá en sus casitas, en el trabajo, en todas partes donde nos están recibiendo esta señal y que cada vez nos extendemos más. Al doctor Germán Valencia, un abrazo, muchas gracias por asistir a este programa. Hemos recibido muchas consultas a nuestro correo electrónico, o sea, pues que su presencia hoy es indispensable. Doctor Juan Carlos, te felicito. ¿Cómo te parece que la Banda Sinfónica de Pensilvania se ganó el primer puesto en La Vega, Cundinamarca? Entonces, asimismo, un saludo muy especial de mi pueblo, al señor Carlos Acevedo, el director de bandas a nivel departamental, porque este año Caldas arrasó con todos los primeros puestos a nivel de todos los concursos que hubo. Entonces, eso habla muy bien de cómo se hace música y cómo se hace arte en nuestro departamento. La semana anterior tuvimos un espectáculo desbordante en arte, en maravilla y en asistencia. Carmina Burana fue un éxito y felicitaciones grandísimas a la Orquesta Sinfónica, a Batuta, a la Gran Masa Coral, a todos los asistentes, porque el comportamiento de los asistentes fue excelente. Les cuento que a la entrada se quedaba más de la mitad de las personas que habían podido entrar, o sea que hubo que realizar 3 presentaciones que fueron desbordantes. Y la presentación de la obra fue verdaderamente maravillosa. Entonces, en Manizales estamos a la altura de las grandes ciudades culturales del mundo. Entonces, unas felicitaciones muy grandes para el maestro Gorka y para todos los asistentes y para toda la masa orquestal y coral. Y doctor Guillermo, perdón, para el doctor Germán. El doctor Guillermo, yo estudié con el doctor Guillermo Valencia, que también es psiquiatra y también es un prestigioso profesional aquí en nuestra ciudad. Entonces, a mí también me han dicho Dora Inés, Ramás. Bueno, dentro de las consultas, doctor, buenos días, que hemos tenido en nuestro correo, está una preocupación muy grande. Vemos como una de las causas más importantes de que un adulto mayor pierda peso es la depresión. ¿Por qué? Primero que todo, saludemos y contemos qué es lo que ocurre con ese adulto mayor, qué ocurre en ese cerebro y en el ambiente que lo rodea. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la doctor Germán. Donadores, doctor Juan Carlos. Me alegra mucho estar acá y estar con la teleaudiencia el día de hoy. Me alegra mucho saber que hay varias preguntas y que podemos ir resolviendo algunas inquietudes. Bueno, quiero aprovechar antes de hablar de la depresión, que lo que tú estabas mencionando de las bandas son las expresiones artísticas que de alguna manera van a ayudar a los jóvenes a tomar unos rumbos adecuados, a evitar el mundo de las drogas y a evitar otras situaciones que pueden ser muy graves, muy delicadas. Quizás es la forma de preparar para que el adulto esté mucho mejor, por lo tanto el apoyo a las expresiones culturales, a la música, al arte, será fundamental. Ya en cuanto a la depresión, la pregunta era muy específica. ¿Por qué pierden peso? Hay muchos factores para que los adultos cuando están deprimidos pierdan peso. Quizás uno de los principales es precisamente la falta de ingesta de los alimentos. Muchos adultos cuando están deprimidos empiezan a dejar el apetito, a abandonar el apetito, o sea, de alguna manera se va perdiendo, se va disminuyendo, la persona empieza a comer menos. Y ni siquiera es una preocupación corporal o estética, ¿no? Es algo cerebral. Ciertas neuronas en el cerebro que controlan la alimentación
son las responsables que el apetito se mantenga. Y en la depresión esas neuronas se ven afectadas. Entonces, una depresión va aumentando el riesgo y la pérdida de peso va llevando a que la persona tenga muchas veces otro tipo de enfermedades. Ya sabemos muy bien y está identificado desde el punto de vista científico que las personas con depresión empiezan a tener problemas en su sistema inmunológico. Por lo tanto, son propensos a cualquier infección y enfermedad que venga porque no hay sistema de defensas en el cuerpo. La recomendación será empezar a mirar, y yo creo que hoy tal vez hablaremos mucho de depresión y de otras enfermedades en el adulto y en el adulto mayor que son bastante importantes. Precisamente para los televidentes el tema que vamos a tratar el día de hoy, entonces ya como les había dicho, son las enfermedades más frecuentes de tipo psiquiátrico que se encuentran en los adultos y en los adultos mayores. Así que si usted tiene alguna inquietud a este respecto, pues ya a partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas. Precisamente en este sentido, doctor Germán, ¿cuáles son esas enfermedades más frecuentes que está presentando nuestra población en cuanto a trastornos, por ejemplo, de tipo psiquiátrico, si esa es la palabra correcta, o si hay algún término nuevo que nos esté acuñando en este momento? Precisamente en el adulto sigue siendo la depresión la primera enfermedad de consulta, seguida por los trastornos de ansiedad, y en nuestro medio, en el eje cafetero, con mucha frecuencia estamos encontrando los trastornos bipolares, los trastornos del estado del ánimo, que anteriormente las personas conocíamos como enfermedades maníaco-depresivas. Ahora los llamamos trastornos bipolares. Sin mencionar, obviamente, los problemas que hay con las drogas. Pero si nos vamos a las enfermedades como tal, las primeras son estas, causas de consulta. Lo peor de esta situación es que es al médico general donde llegan la mayoría de los pacientes, no es a los psiquiatras. Y la razón es fundamental porque el paciente consulta primero es a su médico general. Por lo tanto, está en los médicos generales, y quienes nos están viendo, pues es una invitación para que hagan una muy buena práctica clínica, porque son ustedes, los médicos generales, los que nos van a ayudar a los psiquiatras a disminuir de alguna manera la prevalencia de estas enfermedades, que empiecen a disminuir, que empiecen a ser tratadas de una mejor forma desde el primer nivel de atención. ¿Cómo debe enfocar uno, doctor, ya que nos habla de esto y sobre todo pues para los muchos médicos que nos están viendo en este momento, cómo debe enfocar uno ese paso inicial cuando el paciente viene y le consulta por estos trastornos? Porque a veces van inclusive enmascarados por otros síntomas que viene refiriendo la gente. ¿Cómo es el enfoque que debe hacer uno como médico general a estos trastornos psiquiátricos? Es muy cierto lo que dice el doctor Juan Carlos. Siempre vemos que la depresión se puede manifestar de muchas formas. Tenemos que empezar a pensar que la depresión no es solamente un estado profundo de tristeza. Los pacientes que lleguen a la consulta, que tengan dolores crónicos, que son de difícil manejo, son pacientes propensos a deprimirse. Los pacientes que han tenido una cantidad de factores externos, como el desempleo, como la falta de oportunidades en la sociedad, son pacientes que van a tener mayor predisposición. Cuando hay familiares en primero o en segundo grado, los papás, los abuelos, tíos que han tenido depresión, y cuando ha habido intentos de suicidio o suicidios en la familia, tenemos también entonces más factores de riesgo para que el paciente desarrolle depresión en algún momento. Estar deprimido no es estar triste solamente. La tristeza quizás se mejora con otras formas, compartiendo con los amigos, departiendo un rato agradable, ¿sí? Pero la depresión es una enfermedad grave que puede ser mortal. Y puede ser mortal cuando la depresión avanza hacia las ideas de suicidio, y puede ser mortal cuando la depresión va disminuyendo ese sistema inmune y la persona le sobrevienen otras enfermedades. Entonces, la discriminación que hace el médico general es muy importante. Nosotros tenemos muchos criterios, de alguna manera hemos estudiado con diferentes clasificaciones internacionales a las enfermedades depresivas y vamos seleccionando qué tipo de depresión es, porque una depresión de una persona es diferente a la de otra persona. Y una depresión, una persona puede responder a un tratamiento y en otra a otro muy distinto. Entonces, es el enfoque que el médico le va dando a la enfermedad depresiva, que lo va llevando a hacer un diagnóstico diferencial, y de esa forma se puede hacer un tratamiento adecuado. Lo que el doctor acaba de decir es algo muy importante para los médicos que hacemos consulta en primer nivel. Y es precisamente aprender a identificar, porque uno no puede masificar un tratamiento, ¿sí? No se puede masificar un enfoque. Así pues que una invitación para los médicos que nos están observando, y es ahondemos un poco más en ese campo
tan difícil de la psiquiatría, preparémonos un poquito en cuanto a la clasificación y los diferentes enfoques para que asimismo nosotros podamos hacer un excelente abordaje desde el primer nivel. Doctor, hay una sintomatología, y ahorita que lo referías, muy frecuente, cada vez se está acrecentando el diagnóstico de fibromialgia como una manifestación de pronto de lo que puede ser una falencia o una situación del estado emocional. ¿Cómo se enfoca desde la psiquiatría la fibromialgia? Pues empecemos por como dar unas pautas de qué es fibromialgia. En los últimos estudios que han sido publicados ya se describe que la presencia de diferentes dolores en varias partes del cuerpo. Hace un tiempo se hablaba de 11 puntos dolorosos diferentes. Ahora el número ha bajado, inclusive pueden ser 7 puntos y algunos autores dicen que con ser el dolor muy intenso, mínimo con 4 puntos ya se podría empezar a pensar que haya una fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que es tratada por diferentes especialistas. En la fibromialgia el paciente va al médico general inicialmente, pero se deriva luego al fisiatra, al reumatólogo, al neurólogo, al internista, al psiquiatra. Algo parecido ocurre, doctores, como el dolor lumbar, que es territorio de nadie, es algo muy difícil. Las lumbalgias o dolores lumbares son muy difíciles de explorar. Entonces, la fibromialgia es una enfermedad que ocurre por una inflamación crónica en el punto donde los nervios se unen con los músculos. Y en el cuerpo tenemos el sistema nervioso para los estímulos, para la sensibilidad, para el movimiento, en todas partes. Por lo tanto, los dolores se van a encontrar en muchas partes, en articulaciones, en los músculos de las piernas, en los músculos de los brazos, en el tórax, en la espalda, en la cabeza. Y toda esa sumatoria de dolores que no responden a los medicamentos analgésicos convencionales y que el paciente empieza a tener ya unos síntomas depresivos asociados, van configurando la enfermedad. De alguna manera, el tratamiento allí se ha estudiado bastante desde por qué se origina la fibromialgia. Y se ha encontrado que la depresión, por ejemplo, en muchas circunstancias se parece a la enfermedad inflamatoria. Entonces, una persona cuando va teniendo inflamación de ciertos órganos, tiene las mismas sustancias que se movilizan cuando está deprimida. Por lo tanto, vemos con mucha frecuencia que los antidepresivos modernos funcionan también como analgésicos, pero a largo plazo. No es que yo me tome un antidepresivo el día de hoy y ya se me quite el dolor, sino que es el tratamiento después de varios meses que va mejorando a las personas. ¿Qué tipo de medicamentos son esos? Su presentación en denominación internacional, ¿cuáles son? Sí, los medicamentos que se han utilizado en fibromialgia son múltiples. Dentro de los medicamentos analgésicos vamos haciendo como lo que llamamos una escalera analgésica. Ajá. Vamos subiendo de alguna manera en la potencia que pueden tener estos medicamentos. Entonces miramos cómo cuando los medicamentos se asocian con lo que llamamos opioides, pueden ayudar mucho más en el tratamiento del dolor. Obviamente los medicamentos deben ser formulados por un especialista, sí, pero cuando se asocian otros medicamentos como los antidepresivos, pues ya no estamos en la era de los antidepresivos que llamábamos tricíclicos. Yo pienso que los tricíclicos han entrado en un momento de uso muy específico y todavía se mandan bastante, todavía se formulan bastante, tipo amitriptilina, tipo imipramina, ¿sí? Y se formulan mucho por el médico general. Pero tenemos otros medicamentos quizás un poco más seguros, como los medicamentos que se llaman inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los ISRS. Esos medicamentos que muchas personas conocen, el medicamento principal dentro de ese grupo es la fluoxetina, pero hay muchos otros, como la sertralina, el escitalopram, la fluvoxamina. Desafortunadamente en nuestro sistema de salud solamente contamos con 2 medicamentos dentro del plan obligatorio de salud, dentro del POS, que son la fluoxetina y la sertralina. Pero de ahí para adelante hay muchos medicamentos que en algún momento el especialista puede considerarlos, formularlos, solicitarlos a la EPS como medicamentos no POS, pero que pueden ayudar al paciente. Y en algunos casos utilizamos otros medicamentos que actúan sobre otras sustancias cerebrales por otras vías, ¿sí? Tipo ácido valproico, tipo gabapentin,
y esos medicamentos pueden ayudar a ser coadyuvantes en el manejo de la fibromialgia. Entonces, es muy complejo realmente el manejo de la fibromialgia, es un diagnóstico que muchas veces llega por descarte, no es fácil, no hay que pensar en primera instancia que tengamos a un paciente con una fibromialgia, hay que tratar convencionalmente en forma inicial los dolores que el paciente vaya manifestando, pero cuando no hay respuesta a esos dolores no nos podemos quedar allí como médicos, sino que hay que buscar más y explorar qué más está ocurriendo. Retomando un poco el tema pues, de la depresión, que es un tema tan importante y que pues, tradicionalmente cuando nosotros estudiamos medicina nos llamaban esa como la enfermedad de la década o del siglo será. ¿Cuál es la etiología de la depresión? Porque hay gente que uno a veces va o los visita o acude a la consulta de uno y dice, pero yo no tengo problemas, yo vivo bien con mi esposo, yo vivo bien con mi familia, porque hay a veces unas causas externas que le están precipitando ese estado depresivo, pero hay personas a veces, no, yo me siento bien con mi ambiente externo, pero yo me siento deprimida, yo me siento sin ganas de vivir o de hacer cosas en la vida. ¿Cuál es esa etiología y cuáles son los síntomas por los cuales consultan las personas y que lo deben comenzar a hacer a uno sospechar de que esa persona está padeciendo una depresión? Hace unos años en la Escuela de Medicina nos enseñaban que se debían tener en cuenta las causas exógenas y endógenas, externas e internas. En este momento no es procedente hablar que haya causas externas como tales o que la depresión sea originada desde algo exógeno. En este momento de la historia de la psiquiatría y de la medicina encontramos que hay unas alteraciones bioquímicas dentro del cerebro y se han estudiado mucho. Entonces tenemos unas alteraciones en muchas de las sustancias que procesan la información dentro del cerebro, los llamados neurotransmisores. Entonces tenemos algunas deficiencias de ellos en las personas que se empiezan a deprimir, alteraciones en la dopamina, alteraciones en la serotonina, y estas manifestaciones se van dando, se van presentando en la persona y va acudiendo, y es posible que el paciente diga, tengo empleo, tengo una familia con la que creo estar bien, tengo unas responsabilidades que estoy asumiendo, pero aún así me siento mal. ¿Qué está pasando en esa persona? Posiblemente tenía una predisposición genética, es decir, había familiares que ya la habían sufrido en algún momento de la vida y por alguna circunstancia interna, posiblemente, se disparan de alguna manera esos neurotransmisores a funcionar en una manera inadecuada. Hay lo que llamamos una disregulación. Estos neurotransmisores deben mantenerse a unos niveles estables, pero cuando empiezan a fallar esos niveles dentro del cerebro, se empiezan a ver las manifestaciones. El paciente deprimido consulta por pérdida de sentido de hacer las cosas, no le gusta lo que antes hacía, lo que antes le agradaba. La persona empieza a disminuir el gusto o el placer por lo que antes le parecía bueno, satisfactorio. La persona empieza a tener problemas con el apetito, como mencionábamos al principio del programa. La persona empieza a tener problemas con el sueño, bien sea porque está durmiendo menos horas de las que acostumbra a dormir o porque está durmiendo más. Porque también se puede dar el caso de las depresiones de las personas duermen más y las depresiones de las personas comen más. Se pueden asociar síntomas de ansiedad, nerviosismo, con facilidad la persona se altera, está como más sensible frente a los estímulos. La persona puede empezar a abandonar lo que antes realizaba, el estudio, el trabajo. Entonces, son manifestaciones que se van dando progresivamente. El tiempo de evolución es muy distinto en cada persona. Puede ser desde unos cuantos días de la persona a consultar o empezar a acostumbrarse a esa forma de vida, que es lo peor. Nos llegan personas que llevan deprimidas varios años y no sabían que estaban deprimidas, o creían o lo negaban, ¿sí? Porque llegar al médico muchas veces es difícil para la persona aceptar que tiene problemas emocionales, mentales. Entonces son síntomas que se van presentando y cuando se van agravando empiezan a ver las ideas de muerte, las ideas de hacerse daño y en casos más severos ya realmente los intentos de suicidio. Bueno, hay un síntoma que los pacientes refieren y prácticamente lo dejan como para lo último. Y entonces dicen, doctor, es que últimamente he tenido una deficiencia como en mi memoria. Yo voy para la cocina y resulta que voy al baño. Se sienta en la cama y no sabe si está acostando o levantando. Tampoco, doctor. Voy para la tienda y no sé dónde dejé las llaves. Me siento encima de las gafas. Bueno, y una cantidad de cosas que de pronto al principio son como
producen como cierto grado de humor, pero que después se van volviendo incómodas hasta que el paciente iba para la ENEA y resultó en el centro de Manizales. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente? ¿Cómo lo debemos enfocar? ¿Qué está ocurriendo allí? Esos son los llamados olvidos frecuentes, ¿sí? La persona empieza a tener ciertos problemas que la persona cree que son en la memoria, pero en la mayoría de los casos no son problemas de memoria, son problemas de atención. La persona disminuye la capacidad de filtrar esa información, de tener esa información retenida del cerebro y saber que si las llaves las dejó en determinado sitio, en ese sitio las debe encontrar después, porque no prestó la atención suficiente para acordarse dónde había dejado esas llaves. Con mucha frecuencia vemos que la memoria es secundaria a los procesos de atención y no es frecuente, de alguna manera no es usual que encontremos problemas graves de memoria en personas, ¿sí? Que no tengan una edad suficiente como para empezar a hablar, que ahorita yo creo que tocaremos el tema de la memoria en la persona mayor, y por lo tanto lo primero que hay que hacer es descartar que la persona está deprimida y que hay que tratarla. Y las personas dicen, cuando empecé el tratamiento para la depresión, qué maravilla, empecé como a mejorar la memoria. Y claro, es cierto, porque empezó a mejorar la atención, la capacidad de ver la información adecuadamente, utilizarla y de esa manera recordar mejor las cosas que antes hacía. Pero puede ser un síntoma, lo que dice la doctora Doris, de inicial, por ejemplo, de una depresión o estar acompañando una depresión. Sí, ya. Puede ser un síntoma el problema de atención y de memoria secundario. Vienen los pacientes... ¿Cuáles son esos factores que determinan, ya vemos que es un trastorno endógeno, puede decir que suceden los neurotransmisores, pero qué factores pueden llegar a precipitar un estado depresivo en cierto momento y que sea tan importante que de pronto ya comience a meritar un tratamiento? Bueno, siempre hay que pensar que todos los seres humanos estamos expuestos todos los días a situaciones de estrés. Cualquier cambio que haya, cualquier situación por mínima que parezca, a nivel emocional, a nivel de las relaciones con la familia, a nivel económico, del trabajo, de problemas con compañeros, con superiores, puede precipitar en algún momento. Algunos estudios los han llamado los fenómenos epigenéticos. Eso quiere decir que son situaciones que pueden empezar a modificar genéticamente a las personas. Eso suena como muy fantasioso, pero es real. ¿En qué sentido? Esos factores de riesgo, que pueden ser mínimos, pues vienen dados porque la persona no es capaz de manejar adecuadamente el estrés. Podemos exponer a dos personas a la misma situación de estrés, que dos personas pierdan el empleo a la vez, y una de ellas puede generar depresión y la otra no. La que generó depresión era una persona que era susceptible, que era más sensible y que no fue capaz de manejar esa situación estresante. La otra buscó la forma y salió adelante. Bueno, tenemos una llamada. Buenos días. Muy buenos días. Sí, bienvenido. Para felicitarlos por tan excelente programa. Muchas gracias. Mi preguntita es la siguiente. ¿Es normal que una persona mayor, me refiero a que mis padres son personas mayores de 85 años, ellos ya han perdido un poco la memoria, y lo otro es de que hablan muchas incoherencias? No sé si esa sea la palabra apropiada para ello. Y lo otro es de que ellos en el día duermen. Entonces, aunque hay veces, pues ellos se colaboran en los quehaceres de la casa, pero es normal esa situación en ellos. Muchas gracias. ¿Y por la noche también duermen o no? Seguramente no. Bueno, esa pregunta... Muchas gracias por su importante pregunta, doctor Germán. Pues son varias preguntas realmente. Sí. Vamos a tratar de empezar por lo del sueño. Otra llamada, si quiere contestamos esta otra llamada y miramos y la respondemos. Y respondemos todas. Buenos días. Sí, muy buenos días. Bienvenida. Gracias. Para felicitar a la doctora que está muy bonita hoy. Uy, sí, se peinó, doctora, se vació, se pasó la planchita. Más bonita hoy, más bonita. Sí, sí. Gracias. A ver, una preguntita para el doctor. Lo que pasa es que yo sufro de fibromialgia severa y Sjögren. Bueno, yo tomo fluoxetina de 20 miligramos, Salagen y Sinalgen, ¿cierto? Más lírica. Yo a veces siento como una presión, un dolor, como una tristeza, siento como una presión, un dolor en el pecho muy fuerte, y de pronto eso, a mí me dio el reumatólogo,
y eso a mí me preocupa. Muchas gracias. Gracias A usted por su llamada, pregunta, muchas gracias. Bueno, doctor, entonces vamos a contestar de todas estas preguntas. Comencemos con la primera llamada. La primera llamada, el señor que nos cuenta de sus papás, padres que están por encima de los 85 años y que han notado pérdida de la memoria. Es muy frecuente para el médico general que en la consulta le llega el paciente o la familia que dice, sí, a él se le olvidan las cosas, pero eso es de la edad. Y lo peor es que a veces los médicos generales y algunos dicen, sí, eso debe ser de la edad, pero no siempre es de la edad. Allí es donde hay que diferenciar cuando la persona tiene un proceso de envejecimiento, que llamamos entre comillas normal, o cuando está entrando en un deterioro cognitivo, que ya puede ser la fase inicial de un problema más grave, o cuando la persona está en el curso de una demencia o de un síndrome demencial. Entonces, allí habría que aclararle al televidente que lo primero que hay que hacer es una evaluación muy completa. No hay que pensar que ya los papás estén en una demencia. Para hablar de una demencia tenemos que hablar de muchos otros factores, no solamente del problema de la memoria. Entonces, que estén durmiendo más y sobre todo en el día es muy llamativo. Las personas mayores usualmente tienen una alteración en los ciclos del sueño. Algunos duermen mucho más, algunos dicen que es volver como a la edad de los bebés. Entonces los bebés duermen muchas más horas. Esa puede ser una primera manifestación del envejecimiento. Pero ya que se estén hablando incoherencias, como él dice, hay que revisar por qué está ocurriendo. Yo lo quiero invitar a que consulte, a que vaya al médico general, a que le hagan algunos exámenes, que los médicos generales saben, los exámenes que se hacen cuando pensamos que hay causas que llamamos reversibles. Ejemplo, la persona puede tener un problema de la tiroides y no se ha diagnosticado, y con un tratamiento bastante sencillo para reemplazar la hormona tiroidea que está faltando puede mejorar. Ejemplo, puede tener un problema en las vitaminas y le está haciendo falta vitamina B. Entonces, son causas reversibles. Eso en cuanto a la primera pregunta, al primer televidente. Sí. Pasamos al segundo. Sí. Con la fibromialgia. Fibromialgia. Entonces, la señora está con un tratamiento donde pareciera ser que está controlada, más o menos controlada con el dolor, pero ella está experimentando unos síntomas más relacionados con la ansiedad que acompaña a la depresión. Yo le diría que posiblemente requiera la asistencia de un psiquiatra que evalúe el caso, que le determine si hay realmente una depresión asociada a la fibromialgia, le ajuste las dosis, si la fluoxetina es el medicamento con el que le va bien, es un medicamento que en este momento ella lo tiene a una dosis relativamente baja, o que se cambie el medicamento antidepresivo si es del caso. Pero posiblemente esas manifestaciones son manifestaciones de ansiedad que están acompañando a la fibromialgia. Bueno, doctor Germán, tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por felicitarlos nuevamente por el programa. Muchas gracias. Yo quería lograr al doctor hacer una pregunta sobre los recuerdos traumáticos. Si ese recuerdo se le queda a uno para toda la vida o uno cómo supera esos recuerdos que uno ha tenido. Yo digo pues, por experiencia, de pronto yo conduzco, ¿cierto? Yo de niña tuve un accidente por una buseta que se volteó y se me vino a reflejar. Ese trauma fue cuando yo empecé las clases de conducción. Cuando comenzó a manejar buseta. En una buseta, sí. Entonces se me vino a reflejar, pues nunca lo supe, o sea, yo crecí y maduré y todo, pero se vino a reflejar hace 7 años prácticamente cuando empecé ya a conducir y yo no me iba para el lado del andén, porque la buseta subía al andén y volteó, entonces yo le tengo el pavor. Y yo no me le hago a nadie al pie, al conductor, ni a la derecha, o sea, yo soy la que manejo y me siento segura yo. Entonces, si ese recuerdo a uno se le queda toda la vida, ¿o qué pasa ahí? Yo le agradezco mucho. Muchas gracias. A usted por llamar. Muy bien. Bueno, doctor. ¿Le va a subir a la televidente, doctor? No, posiblemente no. Recuerdos traumáticos. Claro, recuerdos traumáticos, muy importantes. Las personas usualmente recordamos lo negativo mucho más que lo positivo. Hay terapias, hay tratamientos. Los psicólogos nos ayudan mucho en esto. La psicoterapia en psicología funciona bastante a través de unas técnicas que se utilizan
para disminuir esos recuerdos. Posiblemente ella, pues de alguna manera, es como si hubiera olvidado, como si hubiera abandonado ese recuerdo durante muchos años, y cuando tiene un estímulo muy similar, se lo evocó, se lo volvió a revivir. Entonces ella no le hizo un duelo suficiente porque no sabía, porque no consultaron cuando estaba niña, por muchas circunstancias, pero que se puede olvidar de eso, o por lo menos ya recordarlo sin trauma, es posible. Recomendación: una consulta en psicología y empezar a explorar desde las técnicas que se manejan en terapia cómo puede empezar a manejar esos recuerdos. Bueno, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Para hacerle una preguntita al doctor. Claro que sí. Claro. Es que, mira, lo que pasa es que mi esposo tiene 45 años y él fumó cigarrillos de los 14 años y en diciembre lo dejó. Y aproximadamente desde febrero empezó con un episodio que le dolían todas las articulaciones y le duele todo, todas las rodillas, todas las coyunturas, y entonces fue a médico general y lo remitió para donde el reumatólogo. El reumatólogo le diagnosticó que tenía artritis reumatoide seropositiva. Y entonces la pregunta mía acá será que él está presentando un episodio de ansiedad porque él mantiene un poco estresado y ahora está tomando el medicamento, pero le da una reacción muy fuerte. ¿Qué está consumiendo de medicamento? Mira, él está tomando, a él le mandaron estas pastas que se llaman cloroquina de fosfato. Le mandaron prednisolona y ácido fólico. Y los fines de semana, entre sábado y domingo, se tiene que tomar 3 pastas de metotrexato. Metotrexato. Y él le da muchas náuseas, mantiene muy mareado, lo veo muy desmejorado, perdió el apetito. Bueno. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, sería muy importante determinar, tiene 45 años, sabemos que las enfermedades del adulto, ¿sí? Y tenemos los programas de promoción y prevención para detectar las enfermedades que pueden empezar en esta edad. Entonces es muy importante que se descarten todas estas situaciones, se empiece a mirar, ¿sí?, qué está ocurriendo en esta persona. Me llamó la atención cuando ella empezó hablando que él dejó el cigarrillo, dejó de fumar en diciembre, le entendí. Sería muy bueno que la televidente mirara si de pronto él ha tenido unas variaciones en el peso. A veces las personas cuando dejan de fumar se aumentan de peso. Y el aumento de peso puede tener consecuencias en las articulaciones, pero pues no sabemos el caso del televidente, del esposo de la televidente, si está ocurriendo así. En general hay que detectar, obviamente, qué está ocurriendo dentro de sus articulaciones. Hay que mirar y mejorar y optimizar el tratamiento de la artritis, y se están asociando a algunos síntomas también de ansiedad. Entonces también la recomendación para el señor y para la televidente es que consulten, evalúen, exploren esa parte que muchas veces complementa. Las enfermedades reumatológicas tienen una asociación bastante directa con las enfermedades emocionales. Y es posible que el señor no tenga unos factores de riesgo grandes para depresión, pero hay que hacer una historia clínica y evaluar qué podemos encontrar. Toca un punto muy importante, doctor, y es de pronto como ese abordaje un poco pues más integral. A veces los médicos nos sectorizamos solamente en ciertas circunstancias que tiene el paciente, a ciertas enfermedades, localizaciones articulares, pero de pronto olvidamos un poco el abordaje mental que le debemos hacer para que esta enfermedad sea pues mucho más llevadera, y muchas otras más que se presentan. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Doctor, muy buenos días. Una preguntita. Es que resulta que mi mamá tiene una tendonitis del hombro al codo. Resulta que el médico le envió, lo único que le envió fue acetaminofén, y pues ella en las noches cuando se recuesta sobre ese brazo siente demasiado dolor, no puede dormir por el dolor. Entonces, a ver qué recomendaciones se pueden dar o qué situaciones se pueden dar ahí. Muchísimas gracias. A usted por llamar, con muchísimo gusto. Gracias. Claro que sí. Aquí nos hacen una pregunta un poco ya más salida de la parte psiquiátrica, ya es una parte muy física externa, y recordemos que los hombros son unas estructuras supremamente importantes. Nosotros hemos abusado muchísimo de los miembros superiores, y especialmente las mujeres, porque siempre estamos colgando la ropa, tenemos los platos por ahí arriba, y eso va comenzando a desgastar una estructura que se llama manguito rotador.
El manguito rotador tiene un músculo que es supremamente, tiene un tendón muy delgado que va hacia el brazo, pero que se puede ver con mucha facilidad. En muchas ocasiones nosotros nos quedamos corticos en el examen físico, así pues, ¿cómo vamos a invitarlos a que hagamos un examen físico explorando cómo está la situación de ese manguito rotador? El manguito rotador se explora en abducción, o sea, cuando llevo yo mi extremidad afuera y arriba. Esa es una forma de explorarlo. La otra forma de explorarlo es llevándolo como si fuera una bufanda, y la otra forma es llevarlo hacia la espalda. Si yo tengo una alteración en el transcurso de esos movimientos, puedo casi que hacer un diagnóstico de una alteración de manguito rotador. Muchos pacientes les ordenamos una radiografía y toda la estructura del hombro está bien, o de pronto hay algún fenómeno artrósico. Entonces le echamos la culpa a eso, no, es por eso. No, también tenemos que aprender que el manguito rotador es muy importante, que él es muy sensible cuando nos acostamos sobre él, están muy sintomáticos, y debemos en muchas ocasiones, en vez de enviar una radiografía, debemos enviar una ecografía de hombro, ¿sí? Con respecto a lo que le prescribieron acetaminofén, pero de pronto nos hemos quedado corticos allí. Tenemos que explorar otras sustancias que sean más antiinflamatorias, ¿sí? No solamente analgésicas, sino disminuir la inflamación con, pues, si es una persona mayor de 50 años, idealmente debería consumir un COX-2, ¿sí? Y vamos a utilizar calor húmedo local, o sea, agüita tibia con sal. No es caliente porque eso irrita más, tampoco es la bolsa porque también irrita más. Entonces es agüita tibia con sal. Vamos a hacer unos ejercicios pendulares, laterales, pendulares, 2 minuticos, pendulares al lado, 2 minuticos pendulares al frente, y podemos aproximarnos apoyando el hombro a la pared y subir con la mano como si fuera una arañita hasta atrás y devolvernos 10 veces. Si hacemos eso, posiblemente la mamá va a mejorar muchísimo, pero por favor, estar subiendo las manos es muy nocivo para los manguitos rotadores. Tener los platos por allá encaramados también. Entonces vamos a utilizar el platero para no tener que estar subiendo las manos allá. Hay que hacer un mejor diagnóstico para poder hacer un buen tratamiento, porque pues el acetaminofén lo manda hasta el portero del edificio. Entonces sí, hay que hacer un buen diagnóstico y definitivamente pues para poder hacer un muy buen tratamiento. Vamos a ir a un breve corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. Consúltenos por su salud, el programa enfocado en temas de salud, autocuidado y prevención de enfermedades. No se lo pierda, todos los lunes y viernes a las 7 de la mañana, solo por el canal UNE. En Manizales, en el nuevo Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, la cultura tiene lugar y se eleva a otro nivel, garantizando excelentes condiciones para la realización de actividades empresariales, culturales, académicas y comerciales. Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores de Manizales, donde la cultura tiene lugar. Y esta es la programación que tenemos en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores para los próximos días. Aquí tenemos el 8º Festival de la Salsa, 26 de octubre a las 7 de la noche. Y el concierto Canta el Viento Su Alegría, Orquesta Sinfónica Amadeus de Medellín, el 30 de octubre. Esta es la programación que tienen para los próximos días el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, donde está todo lo que usted necesita para no solamente sus eventos, sino también todas esas reuniones familiares o sociales que usted planea hacer. Allí hay unas excelentes instalaciones para que usted pueda consultar y a unos excelentes precios también. Doctor Juan Carlos y doctor Germán, hay una apreciación... Bien, antes de que no olvide los datos del doctor Germán, sí, por favor, Valencia, para que los datos la tuyos. gente está interesada ya en llamarlo y en consultar con usted. Muchas gracias, doctor. Yo estoy ubicado en el Centro Médico Los Rosales,
carrera 23, número 5695, consultorio 210, segundo piso, y los teléfonos son 881-0316 y 881-0332. Bueno, entonces, continuando con la inquietud, tenemos que hay muchos síntomas de los cuales pues tenemos mucho temor. Y de pronto alguien dice, doctor, ¿será que me está atacando el alemán? El alemán. El alemán. El Alzheimer. Pero vamos a escuchar primero a un televidente antes de contestar esa pregunta. Al alemán. Buenos días. Buenos días, doctores. Bienvenida. Buenos días. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Mira, mi pregunta específicamente es quizás para la doctora, perdonen que me salga del tema. Tranquila. Lo que pasa es que sufro una hemorroides tremenda y en este momento las tengo muy inflamadas y llevo ya 18 días sangrando fuerte cuando voy a dar del cuerpo. Entonces, pues yo me hice los cientos de sulfato de magnesio que dijeron y no me han valido. Pero los cientos es sentarse dentro de la ponchera como yo le indiqué. Sí, doctora, me siento en agüita tibia y me demoro 15 minutos ahí. Bueno. Pero no me han valido. ¿Qué puedo hacer? Esa terapia, eso es casi que infalible, pero si usted permanece con sangrado y con dolor, debe asistir, porque en muchas ocasiones es indispensable asistir al coloproctólogo. El coloproctólogo es un cirujano entrenado específicamente en esa área. Aquí tenemos Mauricio Osorio, el doctor Mauricio Osorio, que es una maravilla de persona, profesional. Él la debe examinar para que descarte cualquier otro tipo de patología local. Porque le cuento, doctora, que ni me duele, ni me arde, Pero se la ha visto, Nada. la ha visto. ¿Ah? ¿Se ha mirado? ¿Se ha con un visto las espejito? hemorroides? Sí, es que son externas. Ah, ya, porque Exacto. sean externas, sí, porque es que mucha gente tiene sangrados y rectales y dice que es una hemorroides y realmente, pues en muchos casos, afortunadamente la mayoría de los casos son hemorroides, pero a veces hay otro tipo de lesiones que hay que pararle muchas bolas. Le voy a dar una receta. A ver, doctor Juan Carlos. Anote pues, se llama Daflón. ¿Cómo? Daflón de 500 miligramos. Daflón. Sí. Vamos a hacer una dosis de ataque, se compra una cajita de esas, es excelente, eso le va a quitar esa hemorroides muy rápidamente. Se toma una tabletica. Doctor, con D. Con D. Y me tomo la tabletica, sufro de la presión, no importa. No tiene ningún problema, no tiene Bueno. ningún problema. Es excelente, es un poquito costosa, pero le va a ir muy bien. Claro que sí. Se puede tomar una dosis de ataque, aunque ya ha cambiado un poquito, pero yo todavía sigo con esa dosis de ataque fuerte si la hemorroides me dice que está muy severa. Sí. Una tableta 5 veces al día. Ay, doctor, mi Dios le pague. Con muchísimo gusto, entonces eso le va a quitar muy rápidamente eso. Y si no mejora, para el coloproctólogo, por favor, para que no se... Exactamente, muy bien. Muchas gracias muy bien. por su observación. ¿Tenemos otra llamada? Sí, buenos días. Buenos días. Era para una consulta. Claro que sí. Es que yo me mantengo ahogando con todo, aunque no esté comiendo, si es con saliva, a veces se me va el aire. ¿Qué sería? Bueno, muchas gracias. Hay que mirar cómo es la forma como el paciente está comiendo, si habla cuando está comiendo, si se embute para comer o si está hablando con la boca llena, si todo es sólido o si come un poquito y después se va al computador y después come otro poquito. Hay una cosa que se llama el movimiento peristáltico. El movimiento peristáltico comienza desde el estímulo que se genera en la boca y es un movimiento ondulatorio que comienza a tener el esófago para hacer es como un movimiento propulsor de lo que nosotros deglutimos hacia el estómago y del estómago hacia el duodeno. Es muy importante este síntoma porque nosotros no podemos pasar por encima, es un síntoma que puede ser llamativo. Puede haber una disquinesia en el movimiento esofágico. ¿Eso cómo llega uno a esa conclusión? Si yo observo que cambié el tamaño de mi cuchara, que no estoy sorbiendo, que no estoy embutiéndome, que estoy masticando adecuadamente y que estoy deglutiendo sin atorarme, entonces voy a decir, ¿esto cambió o no cambió?
Si cambió la situación y mejoré, entonces es porque tenía una mala práctica de higiene al consumir los alimentos. Pero si la situación no cambió, haga esa observación en una semanita. Consulte porque le deben ordenar una endoscopia digestiva alta. Aquí en Manizales se hace excelente endoscopia digestiva. Tenemos unos gastroenterólogos de mostrar en cualquier parte del mundo y la doctora Brenda en programas anteriores ya nos había hablado acerca del movimiento del esófago. Entonces esa es la invitación. Un esofagograma de pronto, a veces también aparecen algunos divertículos ahí que se comienzan a manifestar ya en la vida adulta y le pueden ocasionar esa sensación de ahogo. Entonces sí tiene que hacerse una evaluación especializada después de la observación que nos dijo la doctora Doris. Ahora Doctor sí. Herman. Pero teníamos entonces, la pregunta del alemán. ¿Cómo hacemos nosotros? Para darnos cuenta que no está invadiendo esta enfermedad. El alemán. Hay una edad límite, una edad importante para la geriatría, es un campo pues, muy importante también de la medicina, que se habla de los 65 años. Si empieza a haber problemas antes de los 65, se habla de problemas de inicio temprano. Y después de los 65 de inicio tardío. Entonces, la demencia tipo Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer como tal, es solamente una de las muchas demencias que existen. Hay muchos tipos de demencia. Quizás es la más conocida, la más mencionada, la más abundante en nuestro medio, pero hay muchas. Una persona, para empezar a sospechar que puede estar sufriendo de Alzheimer, debe tener alteraciones de la memoria, alteraciones de las praxias, es decir, las habilidades se van perdiendo, la capacidad de bañarse, de vestirse, de abotonarse, de comer, de manejar los cubiertos, y las agnosias, la pérdida del reconocimiento de los familiares, de las personas cercanas, el olvido de los nombres, y tenemos que ir sumando todos esos factores e ir mirando si son o corresponden al Alzheimer o no. En este momento de la historia de la medicina tenemos más posibilidades diagnósticas, más abordajes desde los tratamientos, hay más medicamentos que funcionan allí de una manera adecuada. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico muy completo y primero de discriminar. Ojo, no cualquier olvido ya me va a llevar a un Alzheimer. Yo creo que le vamos a tener que dedicar un programa solo especial para las enfermedades o para demencias, porque pues, nos quedamos como muy corticos. Recuerde que si tienen algún problema de salud pueden llamar a la línea médica, allí tenemos excelentes profesionales que les van a prestar ese servicio médico a domicilio. Tenemos servicio de ambulancia, enfermería, terapia física, respiratoria, toma de muestras del laboratorio a domicilio, muchos servicios que ustedes pueden utilizar allá en la comodidad de su casa. También si está de pronto enfermo lo podemos hospitalizar allá en su casa y prestarle toda la asistencia como es debida. Tenemos sistema de afiliaciones, si las personas quieren vincular a su papá, a su mamá o a toda su familia, pues hay unos excelentes planes familiares para que usted, muy económico, para que usted los pueda vincular y disfrutar de todos estos servicios médicos domiciliarios. Y también tenemos 2 hogares para el cuidado del adulto mayor. Son unas excelentes instalaciones muy lindas aquí en la ciudad de Manizales para que usted pueda sentir la tranquilidad de que tiene a su papá, a su mamá en las mejores manos para que los cuidemos adecuadamente con todo el cariño, el amor y el profesionalismo. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Buenos días. Lo que pasa es que yo hace 2 años cerré edad y me duelen mucho los pezones. ¿Y cuántos añitos tiene? 50. ¿Ya me le hicieron una mamografía? Sí, todo está bien. Y... ¿Qué BIRATS fue su mamografía, sabe? Sí, señora. ¿Cuál fue? Pues me hicieron un examen, pues yo no sé, pues todo bien y a mí me salió bien en los exámenes. Bueno, es una pregunta importante, sobre todo porque es un síntoma muy molesto, ¿sí? La sensibilidad a nivel del pezón tiene que ver con muchas situaciones, pero recordemos que el doctor Walter Arboleda, que en otra ocasión estuvo aquí con nosotros, también se refirió al tipo de brasier que debemos emplear. Entonces, allí hay que revisar cómo es el brasier, si es un brasier que está muy abollonado, muy acolchado y produce aumento de la temperatura, el tipo de tela que está recubriendo la parte interna del brasier también puede tener que ver, porque él puede generar síntomas como de escozor, pero las varillas también pueden generar compresión
a nivel de una de las terminaciones nerviosas que hace producir inclusive molestias de dolor desde el pezón hasta el brazo. Entonces, revise todas esas estructuras, pero hay una situación muy importante que usted debe diagnosticarse con su médico, muéstrele sus senitos y que le mire muy bien cómo están los conducticos allí, que no vaya a haber ninguna secreción. A esta edad, pues, no es que uno vaya a disminuir la sensibilidad, sino que las mujeres de pronto pensamos que llegamos a la época de la menopausia y no volvemos a sentir nada, ¿no? También hay que mirar esa situación a ver qué es lo que ocurre. El pezón es una parte muy importante de observar cómo está, si está hundido, si está más salido, si la piel que está alrededor es como piel de naranja. Esa situación hay que examinarla muy bien. Doctor Germán, hablando de depresión, ya pues, nos quedan unos pocos minutos, ¿cómo podemos ser felices? ¿Cómo podemos evitar llegar a estos estados depresivos para que tengamos una vida mucho más agradable? El goce o el disfrute del día a día. O sea, no podemos olvidar que es una maravilla despertar. Empezar por reconocer que el solo hecho de estar vivos cada mañana ya nos debe motivar a todas las circunstancias que debemos ver. Cada cosa, por pequeñita que parezca, hay que darle un valor fundamental. Cada momento del día que vivamos es vivirlo intensamente. Un autor, Og Mandino, hablaba sobre vivir el día como si fuera el último de tu vida. Pero alguien diría, uy, pero si fuera el último estaría muy triste. No, es todo lo contrario. Si desafortunadamente es el último, pues debo ser o tratar de ser feliz con cada detalle. Entonces, lo importante para ser feliz es darle valor a cada cosita por pequeña que se haga. Cualquier obra buena, cualquier obra de caridad, cualquier forma de acercarme al otro, de darle un abrazo, de darle un beso, de manifestarle cariño. Así sea o no sea correspondido. Pero es una forma muy interesante de empezar a mirar y a evaluar que la felicidad es un estado que yo puedo alcanzar, que cada persona puede alcanzar con mucha dedicación y esfuerzo de cada día. Si me pongo a pensar en cosas de muy allá, dentro de 5 años, dentro de 10 años, ¿qué va a ser? Pues me voy a llenar de preocupaciones, ¿no? Es la vivencia de ese cada día. Doctor Germán, ha sido un gusto grandísimo poder tenerte en el programa y efectivamente, como me han dicho los pacientes que te he remitido, eres una persona de una sonrisa amplia y de una forma de aceptar, de un interlocutor, de una estrategia amplia, amable. Yo creo que eres un ejemplo para nuestros colegas médicos. Eso es lo que espera uno cuando uno va, por ejemplo, a una consulta médica, sí, o algo, que por lo menos lo traten de esa manera como nos estás diciendo. Exactamente. Entonces, recordemos, esta pauta que nos acaba de dar el doctor Germán Valencia. Hay que agradecer cada segundo de nuestra existencia, hay que sentirnos felices, hay que agradecer cada situación, porque las cosas buenas o malas siempre nos dejan una enseñanza. Entonces saquémosle la parte buena a la fruta. Muy bien, les recuerdo que soy Doris Amanda Henao Serna y que mi celular es 310-3900-856. Les recuerdo que practiquemos la terapia del abrazo y que vámonos por la forma más sencilla. Seamos felices, dispongámonos a ser felices. Un abrazo, doctor Juan Carlos. Un abrazo, doctor Germán. Esto me lo da, doctora gracias, Doris. claro Muchas que gracias. Sí. Doctor Germán, mil gracias por haber compartido unos minutos de su tiempo aquí con nosotros. Para todos los televidentes, un feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, doctor Germán. Muchas gracias.